¿Podemos tomar los asientos? ¿Cómo estamos en esta hora? Bien, esa es la idea. ¿Estamos listos para pensar? Bien, sí, esa es la idea. Vamos ahí. Sí, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Corintios, ya que hoy es la cena del Señor. Y en la cena del Señor habíamos hablado algo y como el Señor me dijo de alguna manera que lo podamos seguir compartiendo y podamos entender para poder despertarnos, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Y en mi Biblia dice, tomando la cena indignamente, así que vamos a trabajar sobre esta área. ¿Le podemos decir amén? Amén. Vamos hasta ahí, 27, capítulo 11, versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que comer este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Probarnos cada uno a sí mismo, y luego de probarnos, ¿qué tenemos que hacer? Y coma así del pan y beba así la copa. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual, por haber comido indignamente, ¿qué le pasó a estos hermanos? Por lo cual hay muchos que, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos también, ¿qué les ha pasado? Se han dormido. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿no seremos qué cosa? Juzgados. Vamos hasta ahí, ¿podemos examinarnos en esta hora? ¿Está medio ahí, no? Amén, tengo 4 amén. ¿Vamos a examinarnos en esta noche? Amén, vamos a seguir. Entendemos que cada culto que venimos el Señor nos examina, ¿cierto? En cada culto nosotros escuchamos, en cada canción, cuando andamos en el auto, encendemos la radio, ¿sí? Y estamos escuchando y Dios nos está examinando a nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando vamos en la radio y una palabra no nos gusta, ¿qué hacemos mayormente? Sí, cambiamos, ¿cierto? De dial. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Ahora estamos en el culto, estamos acá 40 minutos, 1 hora, y la idea es que no cambiemos el dial. Amén. Y la idea es que podamos decirle, Señor, quiero examinarme a mí en esta hora. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Señor nos plantea que si no nos examinamos, ¿qué posibilidades hay? ¿De qué? De que nos enfermemos. Pregunto, la pregunta técnica siempre, ¿cómo es una persona enferma? Se queja, dice la hermana, ¿qué más? Le duele, sí, ¿qué más? Está triste, está enfermo. Decimos, uy, mira qué cara enfermo que tenés, ¿cierto? Está enfermo, entonces el Señor no quiere que nadie esté enfermo. Si Él no sueña con la enfermedad, Él sueña que estemos sanos en el Señor siempre. Amén. Entonces sigue diciendo, y si también nos enfermamos, podemos llegar a la posibilidad de dormirnos en el Señor. ¿Cómo es una persona dormida? Quieta, ¿qué más? ¿Le podemos hablar a una persona dormida? Sí, pero no escucha, ¿cierto? Sí, los que tienen hijos en la adolescencia y que a los chicos adolescentes mayormente no les gusta dormir. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo se hace para despertarlos? Hay diferentes tipos de métodos, por ahí el pastor puede comentar algunos después, ¿no? Cada uno que tiene hijo adolescente puede poner diferentes métodos, ¿sí? Ahora, la pregunta es cómo se despierta en el mundo espiritual. Y eso es lo interesante, que por eso tenemos que vernos, si no seremos nosotros los que estamos dormidos. Amén. Entonces quería ir a Romanos capítulo 8, versículo 28, para que trabajemos esta área. Podemos decir amén, ya que es gratis, díganlo, amén. Amén. 8:28, vamos a comenzar a trabajar esto. Dice así, el evangelio, en la carta a los romanos, Pablo le escribe a los romanos, todavía no había ido él a Roma, pero le escribe esto y dice 28, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. Cuando dice todas, ¿cuántas son? Todas las cosas ayudan a bien, y esto es, ¿sí? ¿Conforme a qué? A su propósito, ¿sí? Los que son llamados. Vamos hasta ahí, vamos a repetirlo de vuelta. Y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que nos pasa nos ayuda a
bien, o sea, todo, no hay algunas cosas sí o algunas cosas mal, conforme a los que aman a Dios, ¿sí? Todos los que estamos acá amamos a Dios. Tengo algunos amén, vamos con todo, vamos a vuelta. Todos los que estamos acá amamos a Dios, amén. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué cosa? Que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. ¿Sí? A alguien le pasó algo malo y solemos decir, entonces yo por ahí cuento hace años atrás, un día salía de mi casa, tenía una camioneta viejita y cuando hacía mucho frío, una camioneta gasolera, cuando hace mucho frío la camioneta gasolera, más viejitas, ¿no? ¿Qué le suele pasar? No, ya saben todos, ¿no? No arranca, ¿no? Entonces, como yo tenía una bajada de más de una cuadra, ¿no? Entonces yo todos los días amacaba y les corría el auto y largaba la bajada y arrancaba, ¿no? El tema es que un día hacía mucho frío, más frío que otros días, y andaba con pocas ganas de pegarle el empujón ese, así que me quedé en el auto esperando y me puse a orar. Amén. Tengo poco amén. Pero decía, Señor, manda a alguien, Señor, estando con frío hoy, manda a alguien. Y el Señor en su misericordia mandó a alguien. Pero lo digo, cuando veo, era un muchacho que venía de Musculosa en pleno invierno, 7 de la mañana. ¿Sí? El muchacho se drogaba. Lo miro y digo, Señor, no había otro, ¿no? Entonces miré para arriba, miré para abajo, no había nadie. Yo me tenía que ir, llegaba tarde y dije, bueno, me bajé, digo, disculpa, flaco, ¿me darías una manito para empujar la camioneta para que arranque? Me miró cara de malo y me dijo, solo con una condición, me dice. Uy. Sí, le digo, que el domingo me lleves a la iglesia. Era martes, yo dije, sí. Y me ayudó a empujar y se fue. Le digo, te espero el domingo a tal hora, a las 6 de la tarde. Sí, bueno. Y me fui. Me arranqué. El martes, les digo, para el sábado, el domingo me había olvidado, pero el domingo a las 6 de la tarde, él estaba en mi casa, paradito. Fue a la iglesia ese día, el Señor hizo la obra en él, dejó las drogas, dejó todo. Gloria a Dios. Y yo, ¿saben lo que pensé? Gracias que la camioneta no arrancó. Gracias. Porque si la camioneta ese día arrancaba, probablemente. Entonces cuando nos pasa algo, hermanos, la palabra dice, todo ayuda a bien. No algunas cosas. No es algunas cosas. Todo ayuda a bien. El tema está en nosotros, cómo identificamos. Cuando algo nos pasa que no nos gusta, nosotros mayormente, ¿qué hacemos? Nos quejamos, nos enojamos y esto y aquello, y el Señor te dice al oído, hey, Ernesto, todo te va a ayudar a bien. Hey, te va a ayudar a bien. Y pregunto, ¿no nos va a cambiar el día entender que la palabra nos dice todo ayuda a bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces podamos comenzar entendiendo esto, que todo ayuda a bien. Ahora, el gran desafío que tenemos nosotros es que la vida del cristiano es un proceso. Todos los que estamos acá estamos pasando diferentes procesos. En el Señor, procesos, y entender esto, que la palabra proceso significa caminar hacia adelante. Todos estamos caminando hacia adelante, todos estamos pasando diferentes tipos de procesos, todos estamos caminando hacia adelante. ¿Vamos hasta ahí? Entonces entender que todos tenemos un proceso. Entonces los invito a ir a Lucas capítulo 22, versículo 31, y veamos si nos podemos llegar a identificar con esto. 22, 31, y dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo se hacía? El trigo, ¿sí? Se espera que seque y después de secado se lo golpea, ¿sí? Se lo golpea hasta que sale de la vaina esto y se queda, ¿sí? Entonces dice, ha pedido para, pongámoslo en español nuestro, ha pedido para golpearte, a zarandearte, ¿sí? Dice, pero yo, dice Jesús, yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte y tú, una vez vueltos, confirme a tus hermanos. ¿Qué es lo que nos plantea? Jesús no le dijo, no, rogué para que no te pase nada. ¿Qué les parece? No dice eso. ¿Qué es lo que dice?
rogué para que tu fe no falte. Rogué para que tu fe no falte. Lo que vos tenés que pasar en el proceso, lo tenés que pasar. Lo que yo tengo que pasar, lo voy a pasar. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Yo rogué por ti. Yo rogué por ti. ¿Para qué? Para que tú no faltes, para que tu fe no falte. Yo rogué por ti, pero lo que vos vas a pasar, vas a tener que pasar. Ahora sigamos más abajo, dice, ¿y qué le dice Pedro? Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. ¿Por qué el Señor permite, por qué Satanás pidió permiso para atacar al querido Pedro? Porque él era el más rápido de hablar. Era el primero, no, yo voy, yo hago, yo esto, yo aquello. Era el primero, el más se le llama más sanguíneo, era el que más estaba metiéndose en todo, el que hablaba más rápido, ¿sí? Y el que lideraba a todo el grupo. Siempre era el que estaba, y vemos en la Biblia que todo el tiempo estaba primero. Primero Jesús decía algo, yo voy, yo hago, yo esto, yo aquello. Nos pasa a veces que hablamos de más. Nos pasa a veces que decimos cosas de más, que prometemos cosas de más y después tenemos que cumplirlas. Después cuando nos ponemos a pensar y decir, uy, prometí esto. Porque a mí me pasó varias veces, en un momento dije algo y después lo tenía que cumplir. Pregunto, ¿nos pasó? ¿Y saben qué nos pasa? Nos pasa, y cuando nosotros hablamos de más, ¿qué es lo que pasa? Viene la prueba de lo que hablamos. Por eso Santiago nos dice, tenemos que ser muy astutos a la hora de hablar, porque hablamos demasiado rápido. Rápido decimos, sí, yo hago, sí, yo te prometo esto, sí, yo voy a hacer aquello, sí, hacemos, y después, cuando llega el momento de hacerlo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hacemos una parte, dejamos en el camino. Por eso Jesús dice, hey, para, antes de construir una torre, Él está hablando a los discípulos, le dice, antes de ser mi discípulo, fíjense el precio. El precio no es así nomás. No vaya a ser que primero sean mis discípulos, que griten por mí, hagan y después, ¿Yo cristiano? Yo voy cada tanto a la iglesia, no, pero tanto de cristiano. Pero no era que yo te vi predicar, sí, no, yo predicaba antes, no, pero yo iba con un pastor nomás, o sea, no vaya a ser que nos caigamos. Entonces Jesús dice, hey, mira bien, cuidado lo que hablas. Entonces como Pedro hablaba mucho, ¿qué es lo que pidió Satanás? Dijo, ¿me permitís zarandearlo? ¿Y qué hizo Jesús? Sí, claro, zarandearlo. Pero yo he rogado por ti, para que después de ser zarandeado, ¿qué pase? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que le dice? Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a que tu fe no faltes y vuelves que hagas, confirmes a tus, ¿qué dice en el 33, en el 32? Confirmes a tus hermanos. ¿Qué es lo que le dice? Lo que aprendiste en el zarandeo, ¿qué tenés que hacer? Dale, ¿qué tenemos que hacer después que pasamos por el zarandeo? Fortalecer a los hermanos. ¿Sabe qué? Yo pasé por lo tuyo. Yo pasé por lo mismo. Yo pasé por eso. Te quiero fortalecer porque estás pasando algo que yo pasé. No es para quedarme callado. La prueba, los procesos de Dios son para que fortalezcamos a los demás. Gracias, Señor, por lo que estoy pasando, porque voy a fortalecer a otros. Eso es el sentimiento de cada uno que tiene que ir aparejado esto, Señor. Este proceso que estoy pasando, wow, no me gusta nada, Señor. Me está doliendo, Señor, pero sé que voy a fortalecer a muchos. Sé que voy a fortalecer a muchos. Amén. Entonces, el verdadero capital que nosotros tenemos, hermanos, aun con todo el respeto, no es el auto que tenés, no es la casa que tenés, no es la plata que tenés en el bolsillo. Eso no es tu capital, porque eso se puede perder fácil. Tu verdadero capital son los procesos que pasaste en tu vida. Los procesos que hemos pasado en la vida es el verdadero capital que tenemos, porque eso nos va a llevar ¿a qué? A levantarnos. Thomas Edison, si escucharon una vez, el que inventó la lamparita, una vez él tenía un edificio de 7 pisos, era de madera en Estados Unidos, y un día se le quemó todo. Ahí tenía todos los inventos. Se considera que fue el empresario que más inventos hizo a nivel mundial hasta el día de hoy, de tantos inventos que hizo. Y un día se le quemó todo. Llamó a la familia a mirar y todo decía, uy,
le va a dar un paro cardíaco, se va a morir todo, su capital estaba ahí. Y él le llamó a su familia, le dijo, se paró enfrente y dice, miren, este espectáculo no se ve todos los días. La gente quedó sorprendida y en menos de 3 años tenía 3 veces más. ¿Por qué? ¿Por qué? Él ya sabía cómo lograrlo. Él sabía que era todo capital, todo lo que él tenía en la espalda era su verdadero capital, no lo que él tenía ahí, eso era efímero, eso se quemó, no había drama. Todo lo que estaba en la espalda de él era lo verdadero que él tenía. Todo el conocimiento que él tenía, él estaba seguro, este conocimiento lo llevo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Hey, cuando pasaste un proceso, aprende algo de él. Te equivocaste, aprende algo de él. Hiciste bien, aprende algo de él. Ese es tu verdadero capital. ¿Cuál es tu capital? ¿Cuál es tu capital? Tenemos vergüenza muchas veces de hablar de nuestro capital, porque a veces metimos la pata, a veces hicimos cosas que no estuvieron bien, y entonces nos quedamos callados y decimos, de este tema no quiero hablar. No, ese es el tema que tenés que hablar. Ese es el tema que tenemos que hablar, tenemos que buscar sanidad sobre eso que hicimos. ¿Para qué? Para fortalecer a otros. Amén. ¿Cómo usted cree, les digo a la mayoría de los que cuando ustedes pasamos o ustedes piden oración o oramos y cuando nosotros ponemos las manos, mayormente lo que hace el Señor conmigo, y sé que lo hace con muchos porque le he preguntado, nos hace recordar algo que pasamos nosotros, algo que pasó a alguien que nos contó en la persona que estamos orando y por ahí le decimos a la persona, te pasó esto, esto, esto. ¿Cómo ustedes creen que sabemos? Mayormente nos hace recordar de alguien que pasó para que le podamos decir la palabra. ¿Se entiende? Así funciona porque nuestro verdadero capital es la experiencia que tenemos. Amén. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿qué experiencia estaba pasando Pedro? La experiencia de hablar demasiado. La experiencia de hablar demasiado. Cuando volvió, les dijo a sus hermanos, bueno, hermanos, ahora fortalecernos. Ya aprendí algo. No me quedé en el camino. ¿Tá? Porque después le dice la zarandeada que tendría y le dijo, Pedro, te digo, en el 34 dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú, ¿qué vas a hacer? Me niegues 3 veces. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ahora entendimos lo que es un proceso. Sí, es un camino hacia adelante. Ahora hay considero yo 2 tipos de procesos. Los procesos de Dios, ¿sí? Donde Dios nos lleva a tener procesos y nuestros procesos que los elegimos nosotros. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, uno de los procesos, David y Goliat. ¿Recordamos toda la historia? Fue el proceso de David. David tenía que enfrentarse a Goliat. Se enfrentó y ¿cómo salió? Ganó David. ¡Wow! El proceso. ¿Qué es lo que ganamos nosotros? Cuando leemos la Biblia nos da fuerza, cuando se predica. ¡Wow! El proceso de David salió triunfante. ¿Por qué? Porque Dios lo metió en ese proceso. Y al Dios meternos en un proceso, pregunto, ¿cómo salimos? Tengo 2, 3 nomás. Vamos de vuelta. Cuando Dios nos pone en un proceso, ¿cómo salimos? La flauta, estamos ahí flojos, gente. Cuando Dios nos mete en un proceso, salimos victoriosos. Siempre porque Dios se hace responsable de sus procesos. Cuando Él nos mete en un proceso. Cuando el otro proceso, Saúl perseguía a David por todo el desierto. Por años los persiguió David. Pregunto, ¿no? ¿Cómo se sentiría David de feliz que lo estaban persiguiendo en el desierto y lo querían matar? ¿Cómo se sentiría? Asustado, lo querían matar. ¿Cómo se sentía? Y él escribía los salmos. Y nosotros los leemos a los salmos. Decimos, mirá, el salmista lo que puso. Hoy el hermano leía, mirá el salmista, lo querían matar. Cientos y cientos de soldados lo querían matar a David. ¿Y qué hacía David? Nos escribía a nosotros salmos. Chicos, lean esto. Me están persiguiendo. Me quieren matar. Lean. Me quieren matar. Le estoy escribiendo. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Me quieren matar. Me faltará. En lugares de pasto hermosos me hará descansar. Estoy escapándome. Me quieren matar. ¿Y él qué hacía? Escribía salmos. Y nosotros los leemos y decimos, gracias, Señor, porque
el proceso que le pusiste a David, a nosotros nos trae los salmos y los podemos leer. ¿Qué resultado fue? Éxito. Vamos al otro, ¿no? Jesús en el huerto. Jesús está comiendo y está Judas ahí y le dice a Judas, Judas, lo que tenés que hacer, ve y hazlo, porque necesito urgente pasar por este proceso. Dale, andá, hacelo, apurate, dale. Pasá, necesito pasar ese proceso. Ya está, ya terminó mi trabajo, necesito pasar por este proceso. Ya lo entendimos todos, ya me voy. Necesito pasar por este proceso. Él ya lo había entendido, Judas. Lo que tenés que hacer, ve y hazlo, ya, no terminemos más. Necesito que pasemos por este proceso. Ya está, este cuerpo me molesta. Necesito pasar a lo espíritu. ¿Y qué hizo Judas? Obedece. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Cuando entendía que se había terminado, mi tiempo terminó, tengo que ir. Es el proceso. Si nosotros vemos delante de nosotros un proceso, ¿nos gustaría pasarlo? ¿Lo vamos entendiendo? Jesús lo quería pasar. ¿Para qué? ¿Tuvo éxito Jesús? Murió en la cruz. ¿Tuvo éxito? Vaya que tuvo éxito. Gracias a Él todos los que lo aceptamos somos salvos y tenemos victorias en Cristo. Amén. Vamos al otro. Pablo está persiguiendo al pueblo, a los cristianos. ¿Y qué es lo que le pasa? Se cae, ¿sí? Un tremendo sufrimiento, queda ciego, lleva un proceso, lo llevan, oran por él. Está todo lo que pasó Pablo. Hoy tenemos sus cartas, todo el sufrimiento, y todavía le dice a Nehemías, que fue a orar por él. ¿Cómo él se llamaba? ¿En Damasco? Bueno, el que fue a orar por él, y él le dice, este hombre va a sufrir por mí. Este hombre va a sufrir por mí. Él tiene que sufrir y me tiene que escribir todas estas cartas. Y la mayoría de las cartas las escribió en la cárcel. El proceso de Pablo nos llevó a nosotros tener estas cartas. ¿Tuvo victoria Pablo? ¿Por qué tuvo victoria? Porque Dios lo llevó. Cuando Dios nos lleva, ¿cómo saldremos? Vamos de vuelta. Cuando Dios nos lleva a un proceso, ¿cómo saldremos? Victoriosos, saldremos victoriosos. El Señor prometió, usted y yo vamos a salir victoriosos si el Señor nos llevó a eso. Vamos al otro detalle, ¿no? Ahora, el proceso de la carne es diferente. Y acá viene el tema, ¿no? David mandó a matar a Urías porque había tenido relaciones con una mujer casada, si lo recordamos. Entonces lo manda a matar porque había quedado embarazada y trata de tapar esto. Esto no viene del espíritu. ¿De dónde viene? De la carne. Trató de matar, hizo esto, hizo aquello. Lo mataron, Urías pasó. Le trajo paz a David eso. Se pasó años escapándose hasta que el profeta un día viene, le declara lo que él hizo en pecado. ¿Y qué es lo que hace él? ¿Recordamos todo? Se escribe el salmo más largo de la Biblia y en cada escalón él dice, Señor, te pido misericordia y me arrepiento de lo que hice. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? Que cuando nosotros tomamos decisiones en la carne, el único camino que es el que hizo David. ¿Cuál fue? Misericordia. ¿Cuál fue la misericordia? La palabra misericordia es, Señor, mira mi miseria. Nadie de acá está exento de tomar decisiones en la carne. Nadie de nosotros estamos exentos. ¿Por qué tomamos decisiones en la carne? Porque mayormente estamos apurados. Amén. Bueno, hay unos 10 amén, vamos ahí. Mayormente no oramos muchos a Dios si es la voluntad de Dios. ¿Sí? No queremos mucho porque nosotros sabemos más que Dios. Amén. No, dicen algunos. Como estamos apurados, Señor, mira, estoy por hacer este negocio, Señor, mira esto y aquello rápido, Señor, papá Dios, lo voy a hacer, listo, voy y lo hago. Y después, ay, Señor Jesús. ¿Sí? Y lo hacemos rápido. Sin orar, sin preguntar, porque sabemos más que Dios, amén. Y después tiene consecuencia. Eso es tomar decisión en la carne. Ahora Dios, ¿qué dice? Yo enderezo tus veredas. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, esta decisión que tomé, perdón, Señor, la tomé en la carne.
porque no te pregunté, no me interesó tu respuesta, Señor, perdóname, tomé decisión en la carne. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Va a mirar para otro lado? No, no va a mirar para otro lado. Pero tenemos que ir en misericordia. Señor, te pido misericordia. Me arrepiento de lo que hice, Señor. Es el camino. Me arrepiento de lo que hice. Te pido tu misericordia. Sé que esta decisión que yo tomé está llevando consecuencias. ¿Y saben qué es lo más complicado? Que nosotros por ahí lo hacemos, tomamos decisiones en la carne y como que nos las bancamos cuando nos viene el, llamémosle latigazo, cuando nos viene lo que hemos tomado mal decisión. Pero ¿saben qué es el dolor más grande? Cuando les toca a nuestros hijos. Y cuando vemos que está pasando algo y decimos, ay, ay, ay. Entonces recuerdo un pastor hace años atrás, charlando con él, me decía, vos sabés que yo no quería ser pastor y el Señor me llamaba hasta que me tocó a mi hijo. Y yo entendí, no, Señor, vos me llamaste, yo quiero servirte, me fui para otro lado, perdón. Hoy tremendo como el Señor lo hace. Y él me decía, gracias, Señor, porque ese proceso de tocar a mi hijo, yo entendí que vos me estabas llamando. Le trajo victoria al Señor. Los procesos del Señor. ¿Vamos hasta ahí? Sí, David censa al pueblo. Dios le dijo que nunca censara al pueblo. Dios le dijo, no vayas a censar el pueblo. ¿Por qué? Porque David quería saber cuántas armas tenía, cuántos soldados tenía. Él quería saber todo cuánto tenía. Y Dios le dijo, nunca censes al pueblo. ¿Por qué será que Dios pediría que nunca se censa al pueblo? ¿Tenemos idea? Porque dejaría de confiar en Dios. Bueno, tengo 1000 soldados, tengo esto, tengo aquello, puedo ir a la batalla tranquilamente, nadie me gana, y dejaría de confiar en Dios. Y Dios le dijo, nunca censes al pueblo. Cuando yo te diga ve a la guerra, ve a la guerra. Y cuando te diga no, y Dios hacía años que le había dicho a David, no salga más a la guerra, quédate piola en tu casa. Pero David, su carácter de guerrero, quería, Señor, hace años que no voy a la guerra. Señor, tengo que hacerlo. El Señor le dice quietito, pero David, ¿qué lo hace? Censa al pueblo. Qué bien, voy a censar al pueblo y me voy a la guerra. Y cuando terminó de censar, ¿qué es lo que hace? El Señor le saca el velo y le dice, acordate que te dije que no censes al pueblo. Ahora viene una maldición sobre... Y le pregunta cuál era, ¿no? Tenía una consecuencia tomar decisiones en la carne. Tenía decisiones. Entonces, y sale bien, vamos ahí, y Dios saca porque pide otra vez misericordia. Jonás tomó una decisión en la carne. Dios le dice, ve y haz esto. Y Jonás, ¿qué hace? ¿Recordamos todos? Tomó una decisión en la carne. Dijo, no, yo me voy para el otro lado. Eso es tomar una decisión en la carne. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿hemos tomado decisiones en la carne? Entonces yo hace años atrás recuerdo, yo había visto un auto, yo de vez en cuando iba a la iglesia y entonces le dije, Señor, quiero tal auto. No, yo tenía 20 y algo de años y dije, quiero tal auto, y empecé a orar fervientemente por el auto y le prometí a Dios algo. ¿Qué le prometí? A ver si saben todos ya. No, seguro. Y no iba a faltar, nunca iba a faltar. Gloria a Dios, aleluya. Hasta que el auto vino. ¿Saben dónde quedaba la iglesia? Yo no. Y me fui para otro lado, que no era el camino del Señor. 4 años lo tuve y un día el Señor me dijo, bueno, me llevo al auto, y se llevaron al auto. Y ese día que se llevaron al auto, que no fue nada divertido, digo, gracias, Señor, porque la iglesia quedaba para allá y yo me fui para allá. Perdón, Señor. Y aunque parezca loco, a los pocos días salió un negocio que ni sabía cómo, y el Señor me dio otro auto y pude ir a la iglesia. Gloria a Dios. A ver si lo entendemos. Hermanos, los procesos de Dios son una cosa y nuestros procesos son otras. Y todos son para trabajar en nuestro carácter. Amén. Todos son para trabajar nuestro carácter. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, cuando tomamos tomamos decisión en la carne, ¿cómo nos va a ir? Mal. ¿Por qué nos puede ir bien también? No tiene nada que ver, no, malo, bien, no, hermanos, no, entendamos, no, eso no, por favor, no. No, que nos vaya mal o bien, no, eso no tiene nada que ver, porque cometemos ese error de decir, vos tomaste una decisión en la carne, te va a ir mal. No, eso no tiene nada que ver, nos puede ir muy bien. Hay hermanos que le va muy bien en las decisiones que tomaron y fue totalmente en la carne. Económicamente les va muy bien,
Pero ¿qué es lo que pasa por adentro? Sufrimiento. Es un sufrimiento tras otros haber tomado decisiones en la carne. Se sufre. No es que nos va mal. No, eso no midamos, por favor, no midamos eso. Nosotros tenemos que empezar a entender que si tomamos decisión en la carne, lo que viene es sufrimiento. Tenemos que empezar a entender que necesitamos tomar decisiones en el Espíritu. Padre Celestial, estoy por ser por esto, estoy por hacer esto. ¿Me autorizás? ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad, Señor? Yo lo quiero hacer, quiero empezar y terminar, quiero hacerlo. Si es tu voluntad y si no es tu voluntad, autorizo a que tú lo cortes. Autorizo a que tú lo cortes. ¿Y Dios qué va a hacer? Si nosotros le autorizamos, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer. Si nosotros le autorizamos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Entonces todo lo que sueña el Señor es trabajar en nuestro carácter. Y vamos, ¿no? Un poquito más atrás. Pregunto, ¿se cansaron ya? No, algunos nomás tengo ahí. Vamos ahí en Segunda de Reyes. Capítulo 5, Eliseo y Naamán. Segunda Reyes, capítulo 5. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pregunto, ¿quién le había dado la posibilidad de que Naamán ganara todos los reinados que ganó hasta ese momento? Jehová. Dios le había dado la posibilidad que él gane todo eso. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, era valeroso en extremo, era tremendamente valiente. Pero cuando dice la palabra pero, y recordemos siempre que si usamos mucho la palabra pero, significa que algo tenemos que trabajar en nosotros. Y dice la palabra pero, o sea que borra todo lo anterior. ¿Y qué es lo que pone? Era leproso. ¿Sí? Y de Siria habían salido, dice, bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía en la mujer de Naamán. Dice, esta dijo a su señora, sí, ¿qué cosa? Rogase. ¿Qué es rogar? ¿Qué entendemos por la palabra rogar? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría y de su... ¿Qué sería rogar? ¿Qué entendemos por la palabra rogar? Clamar. ¿Qué entendemos? Insistir, bien, rogar. ¿Qué les parece? ¿Qué les dice la palabra? Si rogase, clamar, insistir, ¿qué más? Pedir, ¿qué más? ¿Qué les parece? Pedir. ¿Qué les suena a esa palabra rogar? Humillarse. Imagínense, está con lepra, una enfermedad que era de muerte, no tenía cura, y dice, si rogase, como diciendo, si vas ante el profeta y te postrás delante de él, anda a rogarle para que te sane, él te va a sanar. ¿Sí? Entonces, observen, dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que viene de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo, dice, ¿qué cosa? Te enviaré cartas al rey de Israel. ¿Por qué se enviaba carta? Para que no se entienda que él venía en son de guerra, que venía en son de paz. Te voy a mandar cartas. Cuando te pregunte, voy a mostrar las cartas y vas a poder llegar hasta el rey y darle las cartas a él, ¿sí? Que estamos en son de paz. Y salió pues él llevando consigo, ¿qué cosa? 10 talentos de plata y miren la cantidad, 6.000 piezas de oro. Por favor, imaginemos 6.000 piezas de oro. O sea, tenían un buen tamaño cada pieza. O sea, imagínense los carros que estaban llevando. Pregunto, ¿qué quería comprar? ¿Qué les parece? ¿Qué quería comprar? Porque iba a comprar algo, ¿sí? Si llevaba tanto, nosotros llevamos tanta plata. ¿Cuándo llevamos tanta plata? ¿Cuándo? Cuando vamos a comprar algo, ¿cierto? Y algo en grande. Y este hombre iba a comprar algo, ¿está?
Le dijo, anda y ve. Entonces salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. O sea, 10 mudas de vestidos. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Dice, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué hizo? Rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí? Dice, y que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué pensó entonces? ¿Qué se imaginó el rey? ¿Qué le estaba pidiendo al otro rey? ¿Qué se imaginó? ¿Qué se imaginó? ¿Qué lo quería matar? ¿Qué quería la guerra? Si no me sanaste, hago la guerra. Se imaginó, se sabe, y vamos a observar este detalle, que el 95% de nuestros pensamientos son negativos, de cosas que nunca van a pasar. Pero lo primero que viene a nuestra cabeza cuando algo pasa, ¿qué es? Algo negativo. Y en este caso lo vemos que también pasó. Dice el 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Sí? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará para ser limpio. Observemos el detalle, vino y se paró. ¿Qué es lo que le está planteando ahí? Se paró, no estaba en ningún momento buscando rogar. Él vino con su soberbia. Soy el mano derecha del rey. Me vengo y me paro acá. ¿Vamos hasta ahí? Entonces le dijo, ¿qué tenía que hacer? Ir a lavar. Entonces, si ustedes miran, ¿no? Yo observaba el otro día en Google, todavía no fui, pero algún día iremos a Israel, y miraba cómo es el río. O sea, es realmente sucio, ¿sí? Y en ese lugar le mandó a limpiar. Vamos a bañarse, ¿sí? Entonces vino Naamán, el 8, a las puertas. Entonces el 10, entonces Eliseo le envió el 11, y Naamán se fue como... ¿Por qué se enojó Naamán? Porque se enojó. ¿Sí? Y en esta hora es para preguntarnos, ¿por qué nos enojamos nosotros? ¿Por qué cosas nos enojamos? Y el Señor hoy a la tarde me decía, hay muchos hermanos que están parados en el camino porque se enojaron. Porque se enojaron con un pastor, se enojaron con un hermano, se enojaron por algo que se imaginaron, que alguien nunca dijo, que alguien nunca hizo. Y pararon en el camino. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, ¿qué cosa? Que saldría él, dice, y luego estando de pie invocaría, dice, el nombre de Jehová su Dios, y alzaría sus manos y tocaría el lugar, ¿y qué haría? Y yo sanaría de la lepra. ¡Tum! ¿Qué es lo que hizo? Se imaginó cómo iba a ser la situación. Él se imaginó. ¿Nos imaginamos alguna vez algo y no salió como pensábamos? ¿Y cómo nos sentimos? Tristes, disgustados. Y si vivimos en el Espíritu, tenemos que aprender que eso no funciona. Que nosotros estamos para servir en el Espíritu, no en la carne. Cuando nosotros servimos en la carne, a la carne, ¿qué le pasa? Cuando servimos en la carne, a la carne, ¿qué le pasa? La carne se cansa, a la carne le duele, la carne se enoja. ¿Qué más le pasa a la carne? Se entristece, se ofende, la carne se ofende. No me miró el pastor, hoy no me saludó, no vengo más a la iglesia. No me salió como yo pensaba. Fui a un lugar y yo pensé que me iban a hacer esto y me hicieron aquello. Nos ofendemos. ¿Por qué? Porque lo hicimos en la carne. No lo hicimos en el Espíritu. Si lo hacemos en el Espíritu, ¿qué es lo que sucede? No nos ofendemos, no nos enojamos. ¿Qué más? No nos cansamos,
¿Qué más? Porque lo hicimos en el Espíritu, no lo hicimos nosotros. Vamos hasta ahí. Entonces ahora, dice, en el 12, dice, río de Damasco, dice, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, ¿y qué es lo que hizo? Se fue y vuelve a repetir la palabra, enojado. Tomamos decisiones enojados. Pregunto, ¿tomamos decisiones enojados algunas veces? Tengo un solo sí. Vuelvo a hacer la pregunta. Pregunto, ¿tomamos decisiones enojados a veces? ¿Cómo nos fue? Siempre nos va mal, gente. A ver si tomamos, entendemos ya de una vez. Che, pasan los años y seguimos igual. No se toma decisión enojado. Te pusiste mal, andá, mirá, pensalo, a ver por qué. Pero no se toman decisiones enojados. Y nos pasa todo el tiempo. Siempre nos va mal, entendamos y tomamos decisiones enojados porque somos, y ahí decimos, bueno, pero yo soy humano. Sí, eso ya está. Pero empecemos a crecer en esa área. A ver, tomé una decisión. Si tomo enojado, siempre, vamos de vuelta, nos va mal. No salió como nosotros queremos, vámonos, alejémonos, oremos, planteemos, ¿por qué pasó esto? ¿Qué tengo que aprender? Porque la Biblia me dice que todo, a uno no me parece que entendió, vamos al resto, todo, pero tomamos decisiones enojados a veces. Amén, vamos hasta ahí. Entonces, él tomó una decisión enojado y se fue. Si él sostenía ese enojo, ¿qué es lo que iba a pasar a los pocos meses o años? Se moría. Pero menos mal que alguien mandó a alguien ahí con el amor, dice, más sus criados se les acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? Era tremendamente valiente. Era tremendamente valiente y le dice, si no te pediría algo difícil, ¿vos no lo harías? ¿No lo harías si te pide algo difícil? Te pidió que te metas 7 veces en un arroyo. ¿Qué tanto tenés? ¿Entendemos? Y si Dios está tratando con alguien y nosotros estamos al lado y ese alguien nos cuenta que tomó una decisión enojado, ¿qué vamos a hacer? Sí, vos tenés razón, enojate. Sí, y no solo eso, Fabián, vos también hiciste esto, hacelo. Sí, porque a ese que te dijo, está bien. Y le metemos más leña y el fuego. Señor Jesús, ¿y si le pedimos perdón al Señor? Porque las veces que metimos leña, hermanos, decí que estaban estos flacos acá y le dice, Señor, si te pide algo difícil, no lo harías. ¿Cuándo fue la última vez que tiraste leña en el fuego de otro? ¿Cuándo fue? Él entonces diciendo, lávate y serás limpio, le dice el 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces. La pregunta técnica sería, ¿por qué 7 veces? Si Eliseo quería probar su obediencia, ¿con una vez no alcanzaba? Porque lo que quería probar era la obediencia, lo que más nos cuesta a nosotros, ¿qué es? La obediencia. Lo que más nos cuesta a cada ser humano es la obediencia. Por eso nos gusta orar, pero orar nosotros, amén. Padre Celestial, te doy gracias por esto que pasó. Gracias. Nos vemos. Pero quedarnos un momento en silencio y decir, Señor, te quiero escuchar. Me voy a quedar en silencio y te quiero escuchar. ¿Y saben lo que va a hacer el Señor? Va a hablar. Pero lo que te va a decir mayormente no te va a gustar. Pero Él va a hablar. Porque Él habla, hermanos. El Espíritu Santo habla. Solo que nosotros nos cruzan los brazos. Porque Él te habla. Y te está hablando. Nosotros no queremos obedecer. Queremos armar algo a nuestra forma. Entonces, ¿qué le dice él? Se zambulló 7 veces. Dice 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios y su carne
se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, el que dice, y él di toda su campaña y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora que conozco, dice que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego ahora que recibas, ¿qué cosa? Este presente de tu siervo, mas él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Dice, y le instaba a aceptar, o sea que lo que hizo, le insistía. ¿Cómo se sentía él? ¿Cómo se sentía Naamán? Agradecido. El pequeño detalle es que él no averiguó cómo se ofrendaba. Y no se ofrendaba después de haber recibido. ¿Cuándo se ofrendaba? Antes, no después. Entonces lo que él tendría que haber hecho es venir humildemente y decir, traigo estas ofrendas, ¿las aceptaría? Entonces el profeta vendría y le diría, sí, las podemos aceptar, se necesita, ve y haz esto. Pero él quiso pagar y a Dios no le interesa que nadie le pague nada. Por eso si querés hacer un pacto con Dios, eso no existe. Nosotros no lo hacemos. Señor, si me das esto, te doy aquello. Eso no existe, eso lo han inventado. No funciona, le querés dar algo, ahí está la caja, dalo. Pero no hace falta que pactes nada, eso han inventado y a algunos les funciona. No, ya no estamos en la gracia, eso no es para nosotros. Y entonces, ¿qué le dice? No, gracias. ¿Sí? Dice, y volvió el varón de él, toda su compañía, 16, más él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no le aceptará. El 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra, dice, no se dará. Y llevó lo que hizo él, un poco de tierra para armar un altar allá donde él iba a estar en Siria y poner esa tierra y adorar a Dios en ese lugar. ¿Qué es lo que había cambiado? Esa persona, Naamán, se había transformado, ya no era el mismo que ordenaba antes. ¿Quién era ahora? Era un hombre, ahora era humilde. El proceso que le hizo, ¿qué hacen los procesos en nosotros? Nos cambian nuestras actitudes. Los procesos nos cambian nuestras actitudes. Los procesos, el sueño de Dios, cambian tus actitudes y las mías. Esos son los procesos de Dios. La pregunta es, ¿en qué proceso estás pasando vos? Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y el Señor ha estado hablando con nosotros en muchas áreas. ¿Qué proceso estás pasando? ¿Qué tal si le agradecemos al Señor ese proceso que estás pasando hoy? Agradecer al Señor. Pasar al segundo nivel, Señor, gracias por los procesos. Ahora, Señor, si no lo sabes, preguntarle, Señor, esta decisión que tomé, ¿es del Espíritu o de la carne? Si el Señor te dice que del Espíritu, metele para adelante porque vas a tener victoria. Y si es de la carne, poderle decir, Señor, te pido misericordia. Tomé esta decisión, Señor. Estoy pagando esto, esto me va de esta manera, esto me va de esta manera, porque tomé esta decisión en la carne. ¿Y el Señor qué va a hacer? No va a mirar para otro lado. El Señor va a actuar y nos llenaremos de gozo de Él. Y los hermanos que están parados en el Señor, que nos demos cuenta que si estamos parados probablemente tomamos decisiones en la carne y que en esta hora le podamos decir, Señor, quiero tomar decisiones en el Espíritu. Que mis decisiones sean en el Espíritu, Señor. Yo le invito a ponernos de pie. Y la palabra de Dios dice que no tomemos indignamente. Que ahora cada uno de nosotros podamos analizarnos. Que podamos ver hacia adentro qué hemos hablado, qué hemos dicho, en qué proceso estamos pasando que nos trae sufrimiento. ¿Qué proceso estás pasando vos? ¿Qué proceso estoy pasando yo? ¿Qué proceso estamos pasando que nos trae ese sufrimiento? El Señor te promete que si te arrepentís, si buscas ayuda de Él, el Señor va a actuar. Y si estás pasando
una del Señor, en el Espíritu. Si estás pasando una de esas, el Señor se va a glorificar. Hablale al Señor. Hablale al Señor ahora. Hablemos con el Señor. Papá Dios, Señor, tomé decisiones. Señor, tomé decisiones y me doy cuenta en la carne. Por apurado, Señor, tomé decisiones en la carne. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento por esa decisión que tomé, Señor. Busco tu misericordia en esta hora, Señor. Busco tu misericordia, papá. Tomé decisiones apuradas, Señor. No encontraba otra y tomé una decisión rápida. Quería sacarme algo de encima. Tomé esta decisión, Señor. Me lleva a esta consecuencia, papá. Padre Celestial, me enojé, Señor. Me enojé y decidí no hacerlo más porque me enojé. Y lo único que trae es sufrimiento, Señor. Eso fue en la carne. Te pido perdón, Señor. Tú pusiste un llamado en esta familia, papá. Señor, puso un llamado en tu familia y estás sufriendo todas las noches que te acostás. Estás sufriendo. Y seguís sufriendo porque estás enojado. En esta hora el Señor te dice: hey, entregame tu enojo ya. Yo te amé igual en la cruz del Calvario, te amé igual. Entregame tu enojo ya. Deja de echar leña sobre tu enojo. Y los años siguen pasando y yo te digo: ¿hasta cuándo vas a estar enojado? Porque no te valoraron, yo te valoré. Porque no te palmearon, yo te palmeé. Porque nadie te quiso, yo te quise. Yo estaba ahí, vos seguías. Papá Dios, Señor, venimos ante ti en esta hora. Traemos, Señor, todas nuestras cargas ante ti, Señor. Tu palabra dice que tú las llevas todas, Señor. Tú ves, nos ves en esta hora entregarte todas estas decisiones. Te las entregamos a ti, Señor. Y clamamos por arrepentimiento y misericordia. Perdón, Señor. Perdón por las decisiones que tomamos. Queremos ahora, Señor, disfrutar de esto, de esta vida que tú nos dejas para nosotros, Señor. Queremos disfrutarles libres, Señor, porque tú nos haces verdaderamente libres, papá. Gracias, papá Dios, de la cena en esta hora, Señor. Queremos ser libres en Cristo, Señor. Te lo entregamos todo. Todos nuestros enojos, todos nuestros dolores, te los entregamos a ti, Señor. Señor, y queremos en el nombre de Jesús participar, Señor, de la cena limpios, Señor. Limpios, Señor. Estamos limpios en esta hora porque tu palabra nos hace limpios. Todo nos ayudó a bien, Señor. Gracias, papá Dios. Te bendecimos y te alabamos, Padre. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Lo invito a que pasen los hermanos para la cena. Adelante. Chabara.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad. Dice, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Nada más. Vamos a participar ahora de la cena. Yo le invito a que podamos pasar cada uno, tomemos el pan y la copa y esperemos en el banco. Podemos pasar.